Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me tardé mucho en contarte esta historia, pero creo que ha llegado el momento de sacarme esto del pecho. Han pasado un poco más de 8 años desde que todo sucedió, y hasta el día de hoy me pongo inquieto solo de recordarlo. En aquel entonces vivía con mi mamá en una casa sencilla, en una colonia tranquila. Nuestra familia era unida. Casi todos vivían cerca, así que nos reuníamos constantemente en las comidas familiares de los domingos o en visitas rápidas. Mi abuela, muy religiosa, tenía la costumbre de dar a sus nietos pequeños objetos de fe, creyendo que así reforzaba nuestra protección espiritual. En uno de mis cumpleaños, me regaló un escapulario con la imagen de un santo muy querido por la familia. Debía de tener unos 12 años. Me gustó el regalo, sobre todo porque sentía que mi abuela rezaba por mí, y aquel objeto simbolizaba un poco ese cuidado. Después, ella me contó que, antes de darme el escapulario, había pedido a una de sus hermanas que reforzara la costura de la cinta, y que esa pariente no se llevaba muy bien con mi abuela. Aún notando la tensión entre ambas, mi abuela no dijo mucho más, solo comentó que no quería guardar rencor. Me puse el escapulario ese mismo día, pero casi de inmediato empecé a sentir una comezón muy fuerte en la piel. Me lo quité y le mostré la marca rojiza a mi mamá. Ella pensó que tal vez era alérgico al tejido o al metal alrededor de la imagen. Lo guardé en un cajón de mi cuarto y dejé de pensar en eso. Con el tiempo, cada vez que intentaba usar el escapulario, mi cuello picaba tanto que se me irritaba la piel. Me intrigaba mucho y hasta mi mamá se extrañaba, pues siempre creímos que los objetos de fe no suelen causar malestar así. Ella llegó a rezar conmigo 1 o 2 veces, pensando que fuera alguna incompatibilidad espiritual, pero no sirvió de nada. Decidí dejar de usarlo definitivamente. Se quedó allí, olvidado en el cajón, hasta la noche en que mi abuela falleció. Ella llevaba unos meses enferma y pudimos cuidarla en casa. Sin embargo, llegó el día en que su salud empeoró del todo, y los doctores dijeron que no quedaba mucho por hacer, más que mantenerla cómoda y rezar. Cuando partió, la familia se reunió en un velorio en una funeraria antigua, en el centro de la ciudad. Mi mamá, muy afectada, trataba de organizarlo todo, mientras yo ofrecía agua o café a los familiares que iban llegando. Ya era de noche cuando todo se calmó un poco, y algunos decidimos quedarnos a pasar la madrugada en la funeraria, esperando al día siguiente. A eso de las 2 de la madrugada, agotado, me recosté en una de las sillas acolchonadas de la antesala y me quedé dormido. Tuve un sueño extraño. Caminaba por un pasillo largo, iluminado únicamente por velas, cuyas llamas proyectaban formas que parecían moverse en las paredes. Al final del pasillo vi a mi abuela. Llevaba un pañuelo en la cabeza, igual que en sus últimos meses de enfermedad. Me fui acercando, emocionado, pero la luz parpadeaba y distorsionaba su rostro. Cuando me acerqué más, noté que tenía los ojos hundidos y sin brillo, y en su boca había una sonrisa que me asustó más que darme consuelo. Desperté alterado con el corazón latiendo a 1000. La mayoría de mis primos dormía en los sofás y mi mamá conversaba en voz baja con mis tíos en otra habitación. Me quedé ahí, tratando de tranquilizarme. A pesar del calor de la noche, sentí un escalofrío. Entonces me di cuenta de que mi tío Celso, acostado en un sofá frente a mí, temblaba como si estuviera mal. Respiraba con dificultad, pero seguía con los ojos cerrados. Le hablé en voz baja. «¿Tío Celso?» No respondió. Solo se movía, murmurando cosas que no entendía bien. De pronto, la tenue luz del pasillo titiló y tuve la impresión de ver una sombra proyectarse sobre su cuerpo. Era como una mancha oscura, como si alguien estuviera de pie detrás del sofá, pero no había nadie allí. Mi corazón se aceleró. Parpadeé para ver si era mi imaginación, pero la sombra seguía ahí, como un velo sobre él. «¿Tío Celso?»,
insistí con la voz temblorosa. Él siguió murmurando hasta que de repente la luz volvió a la normalidad y la sombra pareció retroceder. Todo fue tan rápido que no supe si se debía al cansancio o si realmente pasó. De cualquier forma me perturbó y preferí no contar nada en ese momento para que no pensaran que exageraba. Poco después mi tío despertó con un dolor fuerte en el pecho. Mi mamá regresó de la otra sala y corrió a ayudarlo. Le costaba respirar y se presionaba el tórax. Alguien de la funeraria llamó a emergencias. En menos de 20 minutos llegó la ambulancia y se lo llevó al hospital, acompañado por una de mis tías. Nos quedamos en el velorio sin saber qué decir. Mi mamá, muy nerviosa, trataba de rezar, pero ni siquiera podía hablar bien. Me senté a su lado intentando calmarla. Al amanecer, mi tía llamó desde el hospital para avisar que mi tío Celso había fallecido de un infarto fulminante. Fue un golpe tremendo. Perder a mi abuela ya era doloroso, pero perder también a mi tío casi al mismo tiempo resultaba un verdadero horror. La funeraria se volvió un caos, con gente llorando por todos lados y parientes de un lado a otro buscando documentos. Una situación por la que nadie debería pasar. Unos días después, tras los funerales, volvimos a casa. Mi mamá estaba devastada emocionalmente, y yo igual. Traté de distraerme acomodando cosas, pero parecía que un ambiente pesado envolvía la casa. Hasta que, una noche, estaba a punto de dormirme cuando escuché una música suave que provenía de una cajita musical que había tenido desde niño. Fui a revisar y vi que el cajón donde guardaba el escapulario estaba abierto. La cajita musical, que requería girarse a mano, sonaba sola. Me pareció muy extraño, pero lo que más me inquietó fue ver el escapulario encima de la cajita, como si alguien lo hubiera sacado del cajón. Mi mamá no estaba en el pasillo y yo sabía que estábamos solos en casa. Cerré la cajita, puse el escapulario de vuelta y regresé a la cama, sin valor para hablar de eso en voz alta. En los días siguientes ocurrieron varias cosas pequeñas pero inquietantes. El cajón de mi buró amanecía entreabierto. El escapulario aparecía sobre mi escritorio, aunque yo recordaba haberlo guardado muy bien. Mi mamá notó mi nerviosismo y me preguntó qué pasaba. Le conté todo: el escapulario fuera de lugar, la cajita musical que sonaba sola. Ella escuchó en silencio y luego dijo, con calma: «Puede que tu abuela siga cerca, sin poder irse en paz. Tal vez esté buscando algo. Vamos a encender una vela, rezar y ofrecer oraciones por su alma». Estuve de acuerdo. Esa noche lo hicimos. Encendimos una vela blanca en la sala y colocamos un recipiente con agua al lado. Mi mamá rezó un Padre Nuestro y otras oraciones que conocía, pidiéndome que la acompañara. Mientras rezábamos, sentí el escapulario en el bolsillo de mi chamarra, aunque estaba seguro de haberlo dejado en el cajón. Mi corazón se encogió, pero continué la oración hasta el final. Cuando terminamos, mi mamá sugirió dejar el escapulario junto a la vela para purificar el objeto. Así lo hice, pero poco después noté que la llama de la vela temblaba de una manera extraña, sin que hubiera corrientes de aire. De repente escuché un ruido seco, como si algo hubiera golpeado la puerta de la cocina. Mi mamá me miró preocupada. Fui a revisar y no vi nada, solo un leve olor a incienso quemado, a pesar de que no habíamos encendido incienso alguno. A partir de ahí la cosa se puso peor. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Veía pasillos oscuros y al fondo una silueta encorvada que me extendía las manos. Despertaba sudando, con la impresión de que alguien estaba muy cerca de mi cama. A veces escuchaba murmullos en la casa, como si varias voces hablaran en voz baja. Mi mamá también empezó a sentirse mal, con migrañas y mareos. Hubo un día en que se desmayó en la cocina sin explicación. El médico no vio nada raro en los exámenes, solo recomendó evitar el estrés. Pero yo estaba seguro de que había algo extraño detrás de todo aquello. Fue entonces que mi tía Marta, hermana de mi tío fallecido, sugirió buscar a una señora del barrio conocida por rezar por la gente y alejar cosas malas. Mi mamá, ya desesperada, aceptó.
Fuimos a la casa de esa señora, doña Raquel, quien nos recibió con una mirada tranquila pero atenta. Le contamos toda la historia: la muerte de mi tío, las pesadillas, el escapulario apareciendo por todos lados, la comezón que sentía cuando lo usaba, los mareos de mi mamá. Doña Raquel escuchó y pidió ver el escapulario. Se lo di y ella pasó los dedos sobre las imágenes. Luego frunció el ceño y preguntó: ¿están seguros de que nadie ha tocado esto? Mi mamá respondió que no, pues fue un regalo de mi abuela, pero casi no lo había usado. Entonces recordé que mi abuela había pedido ayuda a una de sus hermanas para reforzar la cinta, y le mencioné que esas dos no se llevaban bien desde hacía años. Doña Raquel suspiró y dijo en tono serio: aquí hay algo pesado y no es la fe de su abuela. Percibo una energía negativa impregnada. Alguien pudo haber canalizado envidia o rencor en este objeto. Mi mamá quiso saber qué significaba eso. Ella explicó que, a veces, los objetos religiosos pueden cargarse de intenciones negativas, sobre todo cuando hay envidia o conflictos familiares. No era que la abuela fuera mala persona, pero quizás alguien usó el escapulario para canalizar algo contra ella. Y, tras la muerte de la abuela, esa energía seguía rondando a la familia, afectando a quien estaba más vulnerable. Doña Raquel recomendó buscar a un curandero con más experiencia y nos indicó a un señor llamado Don Domingos, que vivía en un rancho apartado. Mi mamá no lo pensó dos veces. 2 días después tomamos un autobús para llegar hasta allá. El lugar era sencillo, con muchas plantas, gallinas correteando por el patio, un ambiente hasta cierto punto acogedor. Don Domingos era un hombre de pelo gris, mirada firme y voz pausada. En cuanto llegamos, nos pidió que nos sentáramos en una mesita de madera en la terraza. Mi mamá comenzó a relatarlo todo, pero él pidió permiso y dijo: primero quiero ver el objeto, ¿puedo? Le di el escapulario. Lo examinó unos segundos, frunció los labios y comentó: alguien trabajó en esto con toda la intención. No puedo decir quién fue, pero la intención no es buena. Mi mamá se quedó sin palabras. Él sacó una baraja pequeña y gastada, la abrió en forma de cruz sobre la mesa e hizo una lectura rápida. Luego explicó: este mal estaba dirigido a tu abuela, pero con su muerte se dispersó. Ahora afecta a quien esté débil emocionalmente. Ustedes perdieron a 2 familiares en muy poco tiempo, así que la tristeza facilita la entrada de esta energía. Nos orientó para realizar un ritual de limpieza en casa y después enterrar el escapulario en un lugar apartado donde nadie lo hallara. Dijo que debíamos rezar, usar agua bendita, encender velas en cada habitación y advirtió: será intenso porque esa energía puede resistirse. Regresamos a casa aliviados por tener un plan, pero también con miedo de que no resultara. Esa misma semana pedimos ayuda a algunos parientes: la tía Marta, mi primo Andrés, mi tío Onofre. Preparamos velas, agua bendita que mi mamá había tomado de la iglesia y un poco de sal de grano. Empezamos al atardecer, abriendo todo, mientras cada quien rezaba y mi mamá rociaba agua bendita en los cuartos. En la sala estuvo tranquilo, solo sentí un leve escalofrío cuando el agua tocó el piso. En la cocina, el frío fue más intenso, como si bajara la temperatura de pronto. Pero en mi cuarto las cosas se pusieron feas. En cuanto mi mamá entró, la vela que sostenía se apagó sola, sin que hubiera aire. Nos miramos entre nosotros. Al encenderla de nuevo, oímos un crujido de madera. Volteé hacia el armario y vi que el cajón del escapulario estaba abierto, aunque yo estaba seguro de haberlo cerrado. Mi tía Marta continuó rezando y mi mamá se acercó con el agua bendita. Yo tenía el corazón a 1000. Entonces escuché un murmullo, como una voz grave que susurraba mi nombre. Sentí la impresión de que alguien me observaba desde dentro del armario. Me quedé helado, pero no me moví. Mi mamá asperjó el agua bendita, y en ese mismo instante, la temperatura del cuarto subió de golpe, como si estuviéramos en pleno verano. Todos lo notaron. Mi primo Andrés casi sale corriendo, pero le pedí que no se fuera. Terminamos de madrugada, agotados. Siguiendo las indicaciones de don Domingos, mi mamá colocó el escapulario en una bolsita de tela blanca y lo amarró con una cinta roja. Al día siguiente, se fue en autobús hasta la zona rural que él había indicado.
enterró el objeto en un lugar solitario y se aseguró de no mirar atrás ni volver allí, tal como le habían aconsejado. Los primeros días, el ambiente en casa pareció mucho más ligero. No escuché ruidos extraños, ni voces, ni vi cajones abriéndose solos. Mi mamá volvió a comer mejor y no tuvo más mareos. Llegué a pensar que estábamos libres de todo eso, pero más o menos una semana después pasó algo nuevo. En una madrugada silenciosa me desperté sintiendo el aire denso, como si fuera difícil respirar. Traté de moverme, pero sentía un peso en el pecho. No vi nada con claridad, pero era una sensación muy fuerte de que alguien estaba en mi cuarto. Sudaba y parecía que mis músculos no respondían, como cuando uno se despierta de un sueño muy profundo. Pude soltarme y corrí al cuarto de mi mamá. Ella también se había despertado, pero no me llamó para no asustarme más. Me dijo que había soñado con mi abuela, pero en lugar de consolarla, el sueño la angustiaba, como si mi abuela intentara dar una advertencia sobre algo que seguía sin resolverse. Al día siguiente, mi mamá volvió a hablar con don Domingos y le contó que las manifestaciones habían disminuido, pero no desaparecido. Él explicó que a veces no es posible librarse por completo de ese tipo de energías de un día para otro, sobre todo cuando hay muchas emociones involucradas. Recalcó que siguiéramos rezando, encendiendo velas cuando el ambiente se sintiera cargado y que tuviéramos paciencia. También dijo que las envidias y rencores familiares no se solucionan solo enterrando un objeto. Si alguien deseó mal a mi abuela, ese resentimiento podía seguir rondando. Con el paso de los días, la casa fue volviendo a la normalidad. Mi mamá adquirió la costumbre de rezar cada atardecer y yo me unía cuando podía. Ya no sucedió nada tan intenso como antes, aunque de vez en cuando me despertaba con la impresión de que alguien cruzaba el pasillo abriendo puertas. Hubo una noche en que escuché claramente el portón trasero moverse, pero al salir no vi a nadie. Hablé con la tía Marta y me dijo que ella también seguía soñando con una figura delgada, cuyo rostro estaba cubierto por un velo, parada al lado de su cama, repitiendo nombres de familiares. Se asustó tanto que se fue unos días a la casa de una prima en otra región, pero seguía teniendo las mismas sensaciones. Al final de cuentas, comprendimos que la mejor defensa era cuidar nuestro estado emocional y la armonía de la familia. En otras palabras, dejar de alimentar el miedo para no darle más fuerza a esa cosa. Cada semana nos reuníamos para rezar por el alma de mi abuela y la de mi tío, que murió de forma tan repentina. Al mismo tiempo, intentábamos perdonar viejos problemas. Mi mamá comentó que supo, poco antes de que mi abuela muriera, de un serio desacuerdo que había entre mi abuela y su hermana, y que nunca se resolvió del todo. Sospechaba que alguna hija de esa hermana pudiera haber hecho algo con mala intención, pero no había ninguna prueba y tampoco serviría de nada acusar sin certeza. Con el tiempo la casa volvió a la normalidad. Hasta hoy, evito dormir con la puerta completamente cerrada y en las noches más silenciosas a veces me da por pensar si no habrá alguna presencia rondando, alimentándose de nuestros sentimientos, pero no he vuelto a ver nada concreto. El escapulario sigue enterrado y nunca volvimos a hablar de los detalles, aunque mi mamá y yo sabemos que lo que pasó fue algo bastante fuera de lo común. De vez en cuando me despierto en mitad de la noche imaginando que escucharé la música de aquella cajita sonando sola, pero permanece guardada en el mismo lugar, en silencio. Algunos parientes prefieren pensar que todo fue coincidencia o producto del duelo. Yo no estoy tan seguro. Creo que en el mundo hay fuerzas que no entendemos del todo. Solo sé que, hasta hoy, me incomoda recordar la sombra que parecía cernirse sobre mi tío o el escapulario apareciendo donde no debía estar. No puedo probar nada, pero la memoria de esos sucesos todavía me quita el sueño de vez en cuando. Tal vez la mayor lección sea que, si hay odio o envidia involucrados en un objeto de fe, las consecuencias pueden ser mucho más oscuras de lo que imaginamos. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía
y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Buenas noches, Don. Siempre pensé que jamás contaría esta historia a nadie, pero la verdad es que de vez en cuando ese recuerdo me atormenta. Me llamo Rodrigo, tengo 25 años ahora, pero todo lo que voy a relatar sucedió cuando apenas estaba en mis primeros semestres de la universidad. Trabajaba medio tiempo en un bar sencillo, cerca del centro de la ciudad, para pagar mis cuentas y ayudar en casa. En ese entonces, vivía con mis padres en un barrio alejado y dependía completamente del tren para llegar a donde necesitaba. Y fue precisamente en ese tren, casi siempre lleno por la mañana y casi vacío por la noche, donde pasé la experiencia más extraña de mi vida. Mi rutina era agotadora. Me levantaba a las 6 de la mañana, enfrentaba casi una hora de viaje hasta la universidad, tomaba clases hasta el inicio de la tarde y luego me iba directo al bar, donde trabajaba de 4 de la tarde hasta alrededor de las 10 de la noche. Casi siempre después de ese horario, tomaba el penúltimo tren y llegaba a casa antes de la medianoche. Pero aquel viernes en específico, todo salió de lo normal. No recuerdo la fecha exacta del mes, pero sé que era un viernes. El bar estaba lleno porque pasaban un partido de fútbol en la televisión, así que llegó mucha gente a beber, comer algo y apoyar a su equipo. El dueño, que también cocinaba, me pidió que me quedara hasta el cierre porque uno de los meseros faltó. Me molestó, pero no podía negarme. Necesitaba el sueldo. Así que me quedé hasta muy tarde, limpiando mesas, lavando vasos y acomodando la barra. Cuando terminé todo ya había pasado la medianoche. Sabía que aún salía un tren poco después de la medianoche, probablemente el último. Corrí lo más rápido que pude, pero al llegar a la estación, encontré el panel electrónico parpadeando con fallas y casi ningún empleado a la vista. La taquilla estaba cerrada, así que tuve que pasar mi boleto directamente por el torniquete electrónico. Miré el reloj en la pared. Ya pasaba de las 12:30. Para colmo, parte de las luces del vestíbulo estaban apagadas, dándole al lugar un aspecto abandonado. Aún noté la presencia de un guardia de seguridad en el andén, pero parecía más preocupado en no quedarse dormido que en vigilar. Ni siquiera volteó a verme. El tren apareció después de unos minutos, haciendo un ruido fuerte sobre los rieles. Era un tren suburbano viejo, grafiteado por fuera, con ventanas llenas de manchas de polvo. Las puertas se abrieron. Dudé por un segundo al ver que la iluminación adentro era muy precaria, pero no tenía otra opción. O subía o tendría que esperar hasta el amanecer. Apenas pisé el vagón, sentí un olor fuerte a metal oxidado y algo medio dulce, como tela guardada por demasiado tiempo. Miré a mi alrededor y solo vi a unas cuantas personas. Un hombre mayor con un abrigo grueso, una mujer que mantenía la cabeza agachada sobre un pañuelo y un chico con capucha recargado en un rincón. Ninguno me hizo caso, y yo tampoco quise tener contacto. Me senté cerca de la puerta, como si eso me diera algo de seguridad, aunque sabía que si algo salía mal, no habría a dónde escapar. El tren arrancó despacio y pronto el ruido de los rieles se mezcló con un zumbido extraño, como si los cables eléctricos estuvieran inestables. A través de las ventanas veía luces externas que parpadeaban sin ritmo, y me dio la impresión de que íbamos más rápido de lo normal. Pegué el rostro al cristal, tratando de reconocer las estaciones habituales, pero era difícil ver con claridad. Cuando lograba distinguir algo, parecía todo desierto, andenes vacíos, sin nadie y sin señal de que el tren fuera a detenerse. Después de un tiempo, no sé cuánto porque mi celular estaba sin batería y no había relojes en el vagón, noté que el hombre del abrigo se puso de pie. Llevaba una gorra descolorida y tenía la mirada intranquila, pero no dijo nada. Caminó hasta la puerta que conectaba con el siguiente vagón e intentó abrirla. No pudo. Jaló la manija, golpeó, pero estaba trabada. Lanzó un insulto en voz baja y volvió a su asiento, luciendo frustrado. La mujer,
que hasta entonces casi yacía recostada sobre su pañuelo, levantó la cabeza y me miró. Cubría parte de su rostro con esa tela, pero aún pude notar un enorme cansancio en sus ojos. El chico con capucha seguía recargado, inmóvil, y la única señal de vida era la respiración que movía la parte frontal de su sudadera. El tren dio un tirón y las luces parpadearon varias veces. Pensé que en cualquier momento nos quedaríamos totalmente a oscuras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si aire helado hubiera llenado el vagón, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Para distraerme me quedé mirando el pasillo, fijándome en detalles que normalmente pasan desapercibidos. El piso desgastado, los asientos rotos, unos stickers viejísimos con instrucciones de seguridad. Entonces escuché una voz femenina, casi un susurro. «No debiste haber entrado». Volteé alrededor buscando si lo había dicho la mujer del pañuelo, pero ella había girado el rostro hacia el otro lado. Parecía nuevamente inconsciente. Aún así, la frase se quedó retumbando en mi mente. Pensé en preguntar si alguien había hablado, pero el ambiente era tan pesado que preferí quedarme callado. Poco después, algo afuera llamó mi atención. Pasamos junto a un muro lleno de grafitis, pero la velocidad era tanta que las imágenes parecían distorsionarse. Y entonces me di cuenta de que el paisaje no correspondía al trayecto usual. En lugar de edificios y calles iluminadas, veía almacenes abandonados, terrenos baldíos, maleza baja, como si el tren hubiera salido de la zona urbana y entrado a un lugar olvidado, sin ningún tipo de iluminación. Ahí fue cuando el miedo me atrapó por completo. Me levanté y fui hacia la puerta de acceso al próximo vagón. Giré la manija y nada, cerrada. Golpeé, llamando. «Oigan, ¿hay alguien ahí?» Ninguna respuesta. El vagón del otro lado también estaba oscuro. Mientras forzaba la puerta, sentí un ligero movimiento de aire, algo que rozó mi hombro. Me volteé de golpe, pero no había nadie detrás de mí. Solo vi al hombre del abrigo mirándome con una mezcla de curiosidad y terror. «¿Está cerrada?», preguntó con voz ronca. «Sí», asentí. «No abre de ninguna forma». Él hizo un gesto con la cabeza, como si ya lo esperara. Volví a mi asiento y me di cuenta de que la mujer del pañuelo había desaparecido. Busqué por todas partes y nada. La puerta que daba al andén no se abrió. No habíamos parado en ningún lugar, así que ¿cómo pudo salir? «Ella estaba aquí hace un momento», murmuré casi para mí mismo. «¿Quién?», dijo de pronto el chico con capucha, sin levantar la mirada. «La mujer que estaba sentada ahí, justo frente a ti. ¿No la viste?». Él bufó como si lo que yo dijera no tuviera sentido y volvió al silencio. No insistí. Tal vez estaba tan perdido como yo, prefiriendo aislarse en su propia burbuja de negación. Pero me inquietaba demasiado la idea de que esa pasajera se hubiera esfumado sin más. El viaje continuó y no aparecía ni una sola estación conocida. Tampoco había señales de vida en los alrededores. En cierto momento, el tren frenó suavemente y se detuvo cerca de un andén que parecía apenas un pedazo de concreto abandonado. Fue entonces cuando subió un hombre de mediana edad. Llevaba ropa vieja, manchada de pintura, cargaba una bolsa percudida y tenía un gesto de abatimiento. Se sentó justo frente a mí y respiró hondo, como si hubiera corrido mucho. «¿Tú también estás atrapado aquí?», me preguntó, mirándome a los ojos. Su voz me resultó extrañamente familiar, pero no supe de dónde. «¿Atrapado? ¿A qué te refieres?», repliqué. Guardó silencio unos segundos. Se pasó las manos por la cara y luego miró alrededor, notando al hombre del abrigo, al chico con capucha y la ausencia de la mujer. «Me llamo Marcito», dijo al fin. «Ya intenté bajar en todas las estaciones donde nos detenemos, pero nada de esto es normal. Cuando salgo, el tren no se va y el lugar tampoco tiene salida. Solo hay maleza y construcciones cayéndose a pedazos. Cada vez termino regresando corriendo al vagón. ¿No has pensado en escapar?». Sentí que el corazón se me aceleraba. Aquella confirmación de que algo extraño pasaba me dio alivio, y a la vez una angustia enorme. Alivio,
porque no era el único que veía todo raro. Angustia, porque si hasta él estaba atrapado, la situación era grave. Pero debe haber una forma de salir, empecé a decir, pero él suspiró. Yo también pensaba lo mismo, pero ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo aquí. Los relojes no funcionan y cada estación es más bizarra que la anterior. El hombre del abrigo se levantó, luciendo desesperado. ¿Cómo que cuánto tiempo?, casi gritó. Yo tomé este tren hoy, después del trabajo. No es posible que... Se detuvo porque las puertas se cerraron de golpe y el tren volvió a moverse, acelerando tanto que casi nos sacudió de los asientos. Tuve que sostenerme de un tubo para no caer. De pronto, las luces parpadearon y todo quedó a oscuras por unos instantes. Cuando volvió la iluminación, tenue, Marcito ya no estaba. Era como si nunca hubiera entrado. El hombre del abrigo se dejó caer de nuevo en su asiento, en shock. «¿Qué está pasando?», susurré. Nadie contestó. El chico de la capucha seguía inmóvil, como una estatua. Me acerqué a él, porque sentía que ya no podía soportarlo. «Oye, ¿estás bien?». Toqué su hombro. Él alzó el rostro. Tenía ojeras profundas y un tono de voz vacío. Murmuró algo inaudible y luego, con voz débil, repitió: «Yo no quería estar aquí». Hubo un lapso de silencio. El hombre del abrigo nos miró. Nadie quería. Pero ya que estamos juntos, tenemos que pensar en algo. Antes de que respondiera, un ruido fuerte irrumpió, como metal arrastrándose por fuera del vagón. Corrí a la ventana, intentando ver algo. Afuera estaba todo oscuro, salvo destellos lejanos de postes o señales luminosas que no reconocía. Me pareció distinguir una sombra alargada siguiendo al tren, pero todo era tan confuso que no pude estar seguro. Podría haber sido solo mi mente jugándome una mala pasada. Decidí buscar a algún empleado, así que avancé hacia la cabina del conductor. Mientras caminaba, noté que no había letreros de emergencia, ni extintores, ni mapas de rutas, nada. Solo un sticker viejo que decía que no asomaras los brazos por la ventana. Llegué a la puerta de la cabina, pero antes de tocarla, oí pasos detrás de mí. Me volteé y me encontré con la mujer del pañuelo. Estaba parada, mirándome, sosteniendo el pañuelo en el brazo. Su rostro era muy pálido, con mejillas hundidas y ojos enrojecidos, sin lágrimas. Sentí la impresión de estar frente a alguien que ya no debería estar vivo. «No debiste estar aquí», repitió esta vez un poco más clara. «¿Qué es este lugar?», logré preguntar casi sin aire. Ella no respondió. Solo se acercó inclinando la cabeza. Parecía querer llorar o gritar, pero no podía. Entonces sentí como una especie de pulsación en el aire, y las luces volvieron a parpadear. Cada vez que parpadeaban, su rostro se contraía en una mueca de dolor. Cuando la claridad regresó por completo, ella había desaparecido otra vez. Me armé de valor y golpeé la puerta de la cabina. «¿Hay alguien ahí? ¡Oiga!», grité, pero nadie contestó. Intenté girar la manija, estaba cerrada con llave. Sin ninguna rendija para mirar adentro, regresé a mi asiento con la certeza de que aquello superaba cualquier mala noche. Al cabo de un tiempo, el tren empezó a desacelerar. Miré por la ventana y vi un andén sumido en la oscuridad, sin letreros ni indicaciones. Tal vez había uno muy viejo, pero no se distinguía nada. En cuanto se abrieron las puertas, en un impulso, decidí bajar porque no soportaba más estar atrapado ahí. «¿Vas a salir?», preguntó el hombre del abrigo con miedo en la mirada. «Voy a intentarlo», respondí. «No quiero seguir aquí». Él negó con la cabeza, casi suplicándome. «No hagas eso, no sabes lo que hay afuera». No le hice caso y corrí hacia la salida apenas las puertas se abrieron. Sentí un viento helado en la cara. No había ni un poste de luz, solo la claridad tenue que salía de las ventanas del tren. Di unos pasos, intentando hallar una salida, pero todo lo que vi fueron escombros. Bancas rotas, vigas caídas, basura por todas partes. Parecía que nadie pasaba por ahí desde hacía décadas. Intenté avanzar hacia lo que imaginaba era la salida, pero solo encontré un corredor de concreto sumido en tinieblas. Mi celular seguía sin batería,
así que no tenía linterna. Fue entonces cuando oí un ruido metálico arrastrándose en algún punto indefinido. Sentí un pavor tan grande que regresé corriendo al vagón, y las puertas se cerraron enseguida, como si hubieran esperado a que volviera. Jadeando, vi al hombre del abrigo, que me miraba con una mezcla de pena y alivio. Me senté temblando, mientras el chico de la capucha me observaba sin reaccionar. «¿Ahora entiendes por qué no podemos salir?», dijo el hombre del abrigo, casi en un susurro. «Estamos atrapados». El tren aceleró otra vez y yo ya pensaba que jamás volvería a ver la luz del día. Me acostumbré tanto al traqueteo de los rieles y a las luces fallando que casi no noté cuando apareció una figura parada al fondo del vagón. No era nadie de los que había visto antes. Estaba de pie, como si me esperara. Después de vacilar un momento, sentí que debía hablar con él. Me acerqué con cuidado y a medida que avanzaba, distinguí que era un hombre alto, delgado, con camisa social gastada y pantalones anchos. Me miró con una expresión tranquila, pero profundamente triste. No parecía agresivo, solo exhausto. «Estás intentando escapar, ¿verdad?», preguntó casi sin mover los labios. Su voz era clara, pero baja. Asentí con la cabeza sin saber qué decir. «He visto a mucha gente subir aquí igual que tú, con el mismo pánico». Suspiró. «He viajado en este tren durante tanto tiempo que perdí la cuenta, pero descubrí que existe un único momento en el que puedes salir y no regresar jamás. ¿Quieres saber?». El corazón casi se me salió del pecho. Asentí otra vez, con más firmeza. «En algún punto este tren va a pasar por un puente muy viejo, todo oxidado, sobre un río. Si bajas en ese instante, verás una escalera de servicio en el costado. Debes saltar rápido y aferrarte a la reja. Pero si dudas o volteas hacia atrás, el tren te jala de nuevo. Y si caes al río, se acabó». Ni siquiera supe cómo reaccionar a esa información, pero pareció mi única oportunidad real. Miré al hombre del abrigo y al chico de la capucha, pero ellos parecían no notar nada. Cuando volví la mirada hacia el hombre alto, había desaparecido. Decidí mantenerme atento mirando por la ventana, buscando alguna señal de río o de puente. El tren seguía a una velocidad impredecible, sin paradas. Las luces continuaban parpadeando en cada curva y no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Hasta que, por fin, distinguí un tramo de agua corriendo bajo un puente de concreto muy antiguo. La estructura metálica estaba toda oxidada. El tren empezó a pasarlo, emitiendo un chirrido que sonaba a queja. Me levanté y me coloqué cerca de la puerta. Traté de destrabarla y, para mi sorpresa, cedió. «¡Estás loco!», gritó el hombre del abrigo, entendiendo lo que planeaba. «¡Vas a morir!». «Prefiero eso a quedarme aquí sin saber qué pasará», respondí con la voz temblando de miedo. Salté. Fue un salto corto, pero me pareció eterno. Logré sujetarme de un trozo de metal que sobresalía en el costado del puente. El tren siguió adelante y mi pierna se raspó contra un fierro oxidado, provocando un corte que sangró un poco. No volteé hacia atrás ni un segundo. Me quedé colgando, tratando de controlar mi respiración, escuchando el estruendo del tren alejándose. Era tan fuerte que solo sentía los latidos de mi corazón. Cuando todo quedó en silencio, abrí los ojos y me vi aferrado al lateral del puente, con un río turbio corriendo abajo. Había una escalera de servicio, tal como él dijo, oxidada, pero lo suficientemente firme para subir. Tardé varios minutos en llegar a la parte de concreto que tocaba el suelo. Desde ahí, seguí por un camino de tierra, tanteando en la oscuridad, hasta que encontré una carretera donde, con suerte, me guiaría a algún lugar. Caminé sin rumbo un buen rato, sin encontrar postes ni casas, solo penumbra. Aunque estaba aterrado, algo me impulsaba a seguir, hasta que di con una autopista donde pasaban algunos coches. Un conductor, por pura amabilidad, se detuvo al verme tan sucio y con la ropa rasgada. Me dio un aventón hasta un punto donde pude tomar un autobús. No hablamos mucho, pero le agradecí de corazón. Ya casi amanecía cuando llegué a una terminal sencilla. Esperé hasta que clareara y entonces tomé un camión de regreso a la ciudad.
Era casi la hora de comer cuando entré a mi casa, donde mis padres estaban muy preocupados porque no sabían nada de mí. Les conté una historia a medias diciendo que intentaron asaltarme y salí corriendo lejos del tren. Aunque dudaron, lo aceptaron. En el fondo, yo solo quería que nadie creyera lo que en verdad pasó, porque ni yo sé cómo explicarlo. Tardé unos días en reunir valor para usar de nuevo el tren. Escogí un horario diurno y, para mi sorpresa, todo estaba normal. Vagones llenos, vendedores ambulantes, estudiantes, gente yendo y viniendo. Me quedé esperando alguna señal de que algo siniestro ocurriría, pero no pasó nada. Era el mismo tren de siempre, solo que yo ya no era el mismo Rodrigo. La cicatriz de aquel corte en la pierna todavía está aquí. Cuando alguien pregunta, invento cualquier excusa o digo que no recuerdo cómo pasó. Nunca volví a ver al hombre del abrigo, al chico de la capucha, a la mujer del pañuelo ni al sujeto alto que me habló del puente. Tampoco encontré en ningún mapa una referencia a un puente tan viejo y oxidado en esa línea. A veces pienso que tal vez fue un delirio producto del cansancio, pero en el fondo estoy seguro de que hay cosas que no encajan con la lógica común. Hasta hoy, evito tomar el tren después de las 10 de la noche. Tal vez sea paranoia, pero prefiero caminar o pedir aventón para no arriesgarme. Si alguien pregunta, solo sonrío y digo que así me siento más tranquilo. Pero en mi interior, recuerdo que una vez estuve atrapado en un viaje sin salida y que necesité todo mi valor y quizá una ayuda sobrenatural para escapar. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.